Buenas tardes, dándole gracias a Dios primeramente por la oportunidad que tengo en el día de hoy de hacer la presentación formal y final de mi trabajo de investigación doctoral titulado Enseñabilidad universitaria desde la comprensión de las relaciones pedagógicas del docente, una aportación teórica transcompleja. El tutor, la doctora Mayra Valero, y el autor, Naxuyacafred Mesa Zorrilla. Por supuesto, de la Universidad Fermín Toro, del Vicerrectorado Académico, el Decanato de Investigación y Posgrado y el Doctorado en Ciencias de la Educación en enero de este año 2020. La investigación está estructurada en 6 secciones. La sección 1, que es el contexto empírico, la perspectiva ontológica de la investigación. En la sección 2, que es la visión epistémica. La sección 3, que es el itinerario metodológico. La sección 4, que es la presentación e interpretación de los hallazgos. La sección 5, que es la organización del constructo teórico. Y en la sección 6, que es las consideraciones finales y la sugerencia. En este caso, voy a proceder a dar a conocer la sección 1, que es el contexto empírico o la perspectiva ontológica de la investigación. Las diversas transformaciones que se han venido generando, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, nos llevan a repensar en la transformación e innovación de los espacios académicos, ya que resulta insuficiente, con la medida y el pasar del tiempo, todas aquellas características que están en torno a lo que es la enseñabilidad en la educación universitaria. El acto pedagógico debe propiciar autonomía en el aprendizaje. Debe haber una imaginación y una pedagogía y una capacidad didáctica académica de fortalecer el autoaprendizaje. Es por eso que esta investigación nos estamos planteando que esa perspectiva ontológica ha surgido por la necesidad que tenemos de superación del planteamiento simplista, es decir, que como docentes ya no podemos tener algunas técnicas que solo están a conciencia de nosotros para llevarlas a cabo en el aspecto universitario, sino que debemos poder innovar y transformar. Esto merece entonces repensar el acto pedagógico, poder ponernos en el lugar del discente y tener la capacidad de llevar ese aprendizaje profundo y activo, donde él sea capaz de liderizar su propio proceso y donde nosotros solo seamos un mero tutor. Es por ello que este proceso debe tener en cuenta la metacognición y la sociedad del conocimiento, ya que formamos parte de la sociedad del conocimiento y por generar un bienestar colectivo y por tanto también debemos tener una mirada transdisciplinar que vaya más allá de los horizontes que hasta ahora hemos sido capaces de alcanzar y por supuesto cargado de una alta capacidad emocional, donde nosotros seamos capaces de afrontar la realidad en que muchas veces no poseemos la regulación emocional o la inteligencia emocional requerida para podernos poner en el lugar del otro. Partiendo de esta premisa de que debemos adoptar una posición proactiva y que debemos ayudar al estudiante a que construya su conocimiento trabajando en equipo, entonces tenemos la necesidad de concretar la enseñabilidad universitaria desde la comprensión de las relaciones pedagógicas del docente que deriven en una congruencia social y en un bienestar colectivo, donde el docente asume una actitud transcompleja, con nuevos modos de reflexión, eliminar formas de dominación y despojo y que la capacidad transformadora nos lleve a repensar, a reconstruir el conocimiento, ver las cosas, abrir nuevos espacios para la comprensión. Es la educación bajo un nuevo paradigma, un nuevo enfoque del pensamiento. El ver cómo nosotros como docentes nos acercamos a los conocimientos sobre la enseñabilidad. La investigación en cuestión
tiene una intencionalidad general, que es generar un corpus teórico sobre la enseñabilidad universitaria desde la transcomplejidad a través de las relaciones pedagógicas del docente, así como también tiene 4 intencionalidades específicas. La primera, caracterizar las tendencias teóricas que los docentes universitarios le otorgan a la enseñabilidad en los escenarios universitarios. La segunda, intencionalidad específica, develar las competencias del docente de la enseñabilidad en las universidades desde una visión transcompleja. La tercera, intencionalidad específica, interpretar la capacidad del docente en el manejo de la enseñabilidad en las universidades desde una visión transcompleja. Y por último, desarrollar un corpus teórico de la enseñabilidad universitaria para la comprensión de las relaciones pedagógicas del docente que coadyuve en la transformación de las universidades. Esta investigación se justifica porque tiene una relevancia social, y esa relevancia social es el crecimiento de las universidades con respecto al capital intelectual que hasta ahora poseemos. No vamos a menospreciar nuestro capital. De hecho, podemos decir que dentro de nuestras universidades hay muchos profesionales que están aptos para poder llevar más a niveles de más eficiencia, digámoslo así, la relevancia la educación y la enseñabilidad. También se justifica con una relevancia teórica porque el fin de la investigación es aportar un corpus teórico que les sirva a los profesionales de la educación para seguir indagando y para aprender de cuáles fueron las conclusiones a las que llegó esta investigación. Tiene una relevancia teleológica, que es elevar la conciencia de la enseñabilidad y también de los procesos que derivan el acto pedagógico, y a ampliar también todas esas concepciones que tenemos como docentes universitarios. Metodológicamente busca, a través del método fenomenológico, llevar a cabo pues ese proceso de reflexión. Esta investigación se inserta dentro de la línea de la Universidad Fermín Toro de la visión educativa o lo competente desde la integralidad geopolítica, y en el eje de la creatividad e innovación, inscrita en el Decanato de Investigación y Posgrado del Programa Doctoral de Ciencias de la Educación Universitaria de la Fermín Toro del 2018, debido a nuevos significantes teóricos de la enseñabilidad. En la sección 2, que es la visión epistémica de la investigación, tenemos entre los antecedentes un antecedente internacional liderizado por Rodríguez 2016, el cual desarrolló un trabajo de investigación de la práctica reflexiva sobre el quehacer docente universitario en el marco de un programa de formación para académicos de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, donde hemos tomado varias pinceladas de ese trabajo que tiene mucho que ver con la enseñabilidad. Tenemos 4 antecedentes nacionales. El primer antecedente nacional sería GENNI 2018, que es un antecedente situado en la Universidad Rómulo Gallego de Guárico, que dice que llevado por título, la investigación transcompleja desde la educación universitaria. Luego González 2017, en una investigación doctoral que lleva por nombre El ser docente, construcción epistémica desde la identidad e imaginario social del estudiante universitario, vislumbra varias características de lo que es el docente universitario. Varas 2016, por su parte, con una investigación titulada La formación personal del futuro profesor, un estudio desde el enfoque radical e inclusivo y la ontología del lenguaje. Y Santander 2015, para terminar los antecedentes nacionales, en una investigación de la Universidad Simón Bolívar titulada El pensamiento transcomplejo en el contexto de la educación superior. También tenemos un antecedente regional que es de Monsalve 2017,
quien en su investigación titulada Transcomplejidad, visión paradigmática para la construcción de espacios y de saberes, logramos conseguir muchas coincidencias en cuanto a lo que es la transcomplejidad y cómo la transcomplejidad se ha ido apropiando de espacios en el campo universitario y que se hace necesaria, entonces, no obviarla en ningún momento. Continuando con el tejido teórico, el cual me ha servido de referencia como información pertinente para mi investigación, tenemos una de las dimensiones que es enseñabilidad universitaria a Catalfamo y a Castillejo. Estos dos autores disertan acerca de la enseñabilidad de manera muy similar, como la posibilidad que tiene cada ciencia o cada área del saber de ser enseñada, de acuerdo con los métodos y técnicas de su construcción original. En cuanto a otra dimensión de la investigación, que es las relaciones pedagógicas, tenemos a Álvarez y a Campo. Álvarez, por su parte, dice que cada docente se construye en un contexto que le hace particular. Y esto pues no está alejado de la realidad porque tenemos realidades distintas de acuerdo a la región donde estemos llevando a cabo el acto educativo. Y de cómo la comprensión de parte del docente lleva al entendimiento de las preocupaciones del estudiante en el espacio del aula y del contexto que incide en el proceso de aprendizaje. O sea que para él es altamente importante que el docente tenga la comprensión y el entendimiento y preocupación de su parte hacia el acto educativo del estudiante. Y Campo 2001, quien expresa que los docentes que ofrecen apoyo con frecuencia integran estudiantes que previamente han estado renuentes a participar en el trabajo del aula. Por lo que entonces, otra de las dimensiones, que es la transcomplejidad, la vamos a trabajar con Silva 2015, quien cita que los avances científicos impresos representan supuestos de los cuales se nutre la transcomplejidad. Es decir, que hoy en día los avances científicos se dan en microsegundos, porque siempre los avances científicos están en el área digital. Balsa 2013 dice que la transcomplejidad es un nuevo modo de pensar, sentir y comprender la trama de la vida. Y Salazar 2011, por su parte, dice que el enfoque integrador transcomplejo es una cosmovisión emergente, cuyo interés se fundamenta en las acciones dinámicas apoyadas por la diversidad de percepción de la realidad. Es decir, que la transcomplejidad es el pilar fundamental de los procesos de la transformación de la humanidad. Es la esencia de cambios de estrategias de investigación. O sea que no podemos ver ningún aspecto de la investigación si no es a través de la lupa de la transcomplejidad, que nos va a permitir tener una visión del mundo, de la realidad y del ser humano, adoptando una posición abierta, flexible, integral y sistémica. Para continuar desentrañando lo que es mi investigación, tenemos la sección 3, que es el itinerario metodológico, que cuenta con un enfoque fenomenológico. Su paradigma es el paradigma, por supuesto, cualitativo interpretativo. El método es el método fenomenológico hermenéutico. La técnica es la entrevista en profundidad. Los instrumentos son notas de campo y grabadora. Y los espacios de la investigación son 3 universidades conocidas del estado Barinas, como es la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, UNEM, la cual está dentro del andamiaje del Ministerio de Educación y es una universidad relativamente nueva, con solo 2 años de estar fundada. Los versionantes es un versionante por cada universidad. Debo admitir que al principio de plantearme la investigación estuvo pensada para que esos versionantes fueran autoridades de las universidades. Sin embargo, solo uno de las autoridades estuvo presto
a la atención y se estuvo allí para poder responder nuestras preguntas y estuvo dentro de un paradigma de colaboración. Por su parte las otras dos no, pero eso no impidió que se llevara a cabo la investigación y de hecho creo que enriqueció muy eficientemente la investigación. Las etapas de la investigación pues son las etapas previas, descriptiva y estructural, como las describe Martínez, y las unidades de análisis, pues enseñabilidad, relaciones pedagógicas y transcomplejidad. Pasamos a la sección 4, que es la presentación e interpretación de los hallazgos, donde pasaremos a 4 estructuras muy importantes de lo que es la investigación, que es la categorización, la estructuración, la triangulación y por último la teorización. Para explicarles un poco lo que es la categorización, luego de llevar a cabo la entrevista a profundidad, se procedió a vaciar todo lo que el informante nos había dado a determinar por las preguntas en un cuadro, no obviando ninguna de sus palabras. Luego de allí emergieron categorías y subcategorías que están del lado izquierdo del cuadro. De hecho, para llevarles a cabo un ejemplo, escucharemos parte de la entrevista que le hicimos a uno de los sujetos de investigación y que, por supuesto, pues verán allí la concordancia que hay entre las preguntas que se hicieron y lo que se transcribió. Es decir, que esta categorización es la clasificación de la evidencia descrita o fragmentación del código para luego pasar a una codificación. Por eso es tan importante la categorización y aquí hemos guardado minuciosamente cada palabra de aquellas personas que fueron entrevistadas, de los sujetos de investigación. La primera pregunta sería: ¿qué entiende usted por enseñabilidad de la educación? Bien, buenos días. Bueno, la noción por el término, la enseñabilidad tendría que ver con la apreciación de un escenario de posible enseñanza que considera los factores que intervienen en el proceso, la posibilidad de transferencia de información, la posibilidad de captación de aprendizaje, de desarrollo de alguna competencia. La enseñabilidad me da la noción, porque no manejo el término, de eso, o sea, que el proceso de enseñanza, qué tan factible es, qué factores tienes a mano, la valoración de esas condiciones mínimas para que se dé exitosamente un proceso de enseñanza. Ok. Prosiguiendo con la sección número 4, que es presentación e interpretación de los hallazgos, tenemos que aquí se va a llevar a cabo la categorización, la estructuración, la triangulación y la teorización. En la categorización tenemos entonces una tabla de 2 columnas donde el investigador tiene la responsabilidad de vaciar exactamente todo cuanto ha dicho el sujeto de investigación. Por eso aquí tenemos que tener el tacto para poder apreciar, colocar, plasmar idénticamente lo que cada uno de los sujetos ha dicho en respuesta a cada una de las preguntas, como es el caso que tenemos aquí, que tenemos la entrevista para el lado derecho con las preguntas de los ítems y en el lado izquierdo las categorías y subcategorías que han surgido de poder desentrañar toda esa información que nos ha generado el sujeto de investigación. Luego tenemos una estructuración llamada así porque a cada uno de los informantes se le ejecuta esta parte, que es colocar allí no solo las categorías de análisis que se han planteado desde el principio de la investigación, sino aquellas categorías que han emergido
por parte de ese sujeto de investigación y cómo él observa cada una de esas categorías de análisis. Luego de allí vamos a una síntesis conceptual individual de cada uno de los informantes, que en mi caso fueron 3 informantes. Luego pasé a una estructuración general, donde cada uno de los informantes clave, con las unidades de análisis previstas y las que emergieron, se construye de esta forma una síntesis conceptual general para poder pasar a la triangulación. Antes de pasar a la triangulación, tenemos este cuadro de análisis de concordancia y discrepancia de los hallazgos, que me permite a mí como investigador plasmar a cada uno de los informantes dónde están las concordancias con otro de los informantes y dónde se encuentran las discrepancias con respecto a otro de los informantes, para así ir depurando la información y pasar al otro aspecto, que es la triangulación. Esta triangulación la realicé a través de una matriz comparativa de la información con cada uno de las unidades de análisis, y si vemos allí aparecen los 3 versionantes, la posición de los autores según bibliografía y la posición del investigador. Luego de concluir esta matriz comparativa de la información, que no es más que la triangulación, pero una triangulación más pausada, una triangulación más que va de lo micro, que se va desentrañando desde un texto grande hacia pequeñas porciones, y por ejemplo, como es el caso que vemos en la lámina, se forman redes de información de observación participante, donde la unidad de análisis en este caso era enseñabilidad universitaria, y de allí observamos cada una de las categorías, subcategorías y de todo lo que ya no solo es de los versionantes, sino composiciones de autor y la posición mía como investigadora. En la sección 5 tenemos la organización de los conocimientos, donde ya pues podemos decir que se simplifica todo el volumen de lo que es el texto y expandimos categorías y contrastamos marcos teóricos con las preguntas de investigación, etc. Entonces aquí donde podemos decir que en cuanto a las competencias del docente universitario, ha salido de allí que debe haber competencias generales, competencias especializadas, pensamiento analítico, pensamiento conceptual, conocimientos y experiencia. En cuanto a la enseñabilidad universitaria, debe haber una ruptura con los viejos esquemas mentales, una integración didáctico-cognitiva, autoestima de los docentes. Fíjense cómo es interesante todo esto. Formación de construcción de valores, marco normativo legal depurado y coherente, y aplicar métodos pedagógicos. En cada una de las unidades de análisis, entonces surgió cómo desentrañamos toda la información para poder llevar a cabo el constructo teórico, el cual pues nos ha dado esta investigación. Este constructo teórico, que no es más pues que la posición de la triangulación y cómo esto va a incidir en el problema en el que en principio pues me he planteado como investigadora, tratar de dar alguna solución, de hacer un aporte teórico sobre lo que es la enseñabilidad de la educación, las relaciones pedagógicas desde la perspectiva transcompleja. En cuanto a lo que es el corpus teórico de la enseñabilidad universitaria, puedo decir que se debe configurar un esquema metodológico. Nosotros como docentes no podemos alegremente dar clases sin tener un esquema metodológico que atienda las necesidades de los discentes a los que nosotros pues llegamos con el acto educativo. O sea, es decir, que entonces tiene que tener motivaciones, intereses, predisposición y tomar en cuenta los tipos de aprendizaje.
La capacidad de conducción de los gerentes universitarios está aquí puesta de manifiesto, ya que muchas veces como gerentes universitarios se pierde ese contacto con lo que es el acto educativo. Muchas veces se rompe con algo que es hasta de ley, si queremos, porque los gerentes universitarios deben de tener un mínimo de horas de aula para que no se deslastren de lo que es el acto educativo. No lo olviden. Hay que tener un trabajo en equipo dentro del ámbito universitario, un trabajo en equipo que nos permita fluctuar, que nos permita intercambiar ideas, aprendizaje, no desde la perspectiva egocéntrica, sino sobre la perspectiva del bienestar colectivo de los estudiantes. Tenemos que tener determinantes personales y sociales y tomarlas en cuenta también en nuestros estudiantes. Tenemos que tener la convicción de la estima y la autoestima. Aunque parece que siempre se toca, en realidad la inteligencia emocional debe estar impregnada completamente en lo que es el acto pedagógico. El pensamiento analítico conceptual debe predominar en todo momento y en todas las fases del acto pedagógico, con competencias generales y especializadas. Sí, las competencias generales y especializadas tienen que estar tomadas en cuenta, pero bajo la premisa de la emoción, de cómo ese estudiante se siente con todas aquellas estrategias que yo como docente universitario utilizo. Debemos estar evaluando, reevaluando y generando espacios donde el estudiante se sienta cómodo, diciendo lo que en verdad siente con nuestras técnicas de enseñanza. Esto por supuesto va a generar un conocimiento y una experiencia y una integración didáctico-cognitiva. Y la formación de la construcción de los valores, que es tan importante en el nuevo ciudadano y es lo que está demandando nuestra sociedad de hoy. El que nosotros podamos promocionar, organizar y gestionar esos procesos que le permiten a un ciudadano establecerse dentro de un país y ser ser buenas personas con tomas de decisiones acertadas, que estén formadas y capacitadas para el trabajo que en adelante les toca enfrentar. Y por supuesto, con el pensamiento transcomplejo. Como decía en un momento, es abrir un paso, facilitar una visión de pensamiento que permita lo diverso, lo cambiante, que conduzca a repensar los principios y criterios que explican la ciencia, el método de educación y los demás procesos como explicación de la vida misma. Entonces, el pensamiento transcomplejo no quiere decir que es difícil, sino que debe repensarse porque tenemos que mirar muchas aristas de lo que nos está rodeando. Y la promoción, organización de la gestión y por supuesto todos queremos la innovación universitaria, todos queremos que los estudiantes se sientan felices dentro de los espacios, que los estudiantes sean capaces de dar más allá de lo que yo como docente pienso que él es capaz de dar, porque por supuesto estos esquemas no los manejamos nosotros, sino que siempre tenemos que estar pensando que siempre todo el mundo es cambiante y que todos los días pues debemos aprender nuevas cosas. Por último, tenemos las consideraciones finales y las sugerencias. Entre las consideraciones, el camino conceptual debe ser reconocido como el centro del aprendizaje docente. Es decir, debemos siempre tener acciones de sensibilización, emprendimiento motivacional. Nosotros lo necesitamos como docentes. Todos los días saber que tenemos que tener bajo la premisa del emprendimiento motivacional para levantarnos, para poder llevar esa motivación a los demás, para poder ser esa persona que sea capaz de llevar a remar a los estudiantes a esto de sacar al país adelante, en un diálogo de saberes, en un proceso de reflexión
que hasta ahora ha sido incompetente, porque en las universidades se llevan muchos procesos de reflexión y se hacen talleres, se hacen foros donde se invita a la reflexión, pero hasta ahora se ha visto que esta reflexión ha sido incompetente porque no ha generado cuanto necesitamos. Entonces, si no es suficiente, debemos de reafirmarla. Entre las sugerencias tenemos acciones mentoring, que estas acciones mentoring están en buscar especialistas, porque por ejemplo en el plano de las emociones, muchas veces nosotros somos docentes pero desconocemos la parte psicológica. Entonces estas acciones mentoring de equipos multidisciplinarios nos ayudarán a nosotros como docentes a poder estar a la par y estar al día de lo que necesitan nuestros estudiantes. La estimación de posibles escenarios futuros, porque por ejemplo esto que pasó con el COVID-19 en el mundo, en nuestro país, pues no lo teníamos como un posible escenario y al no estimarlo no podíamos preverlo. Entonces se están llevando a cabo en universidades, porque pues soy madre, y se están llevando a cabo las mismas técnicas que usamos en el diario de clase. Trabajos, que no pasan de la mera que el estudiante escriba y mande un relato que para él no significa nada o no ha movido nada dentro de él, por tanto está lejos de lo que es la educación. Otra de las sugerencias es la interacción docente-estudiante. Esa interacción no puede perderse nunca. Nosotros debemos ser garantes de que, pues nosotros por nuestra posición de poder, muchas veces el estudiante no es capaz de llegar a nosotros, sino que nos ve como eso, como una posición de poder. Sin embargo, esa interacción nosotros debemos proponerla, tenerla siempre allí, motivar al estudiante a esa interacción, siempre con el estudiante. Otra de las sugerencias es investigar la enseñabilidad desde la apreciación de los estudiantes, porque pues esta investigación dio la apreciación de la enseñabilidad de las relaciones pedagógicas, pero desde el punto de vista de los docentes. Ahora es necesario que se tome en cuenta la apreciación de los estudiantes y estoy segura que de esa investigación va a surgir un rico trabajo dialógico con esta, que va a generar muchas soluciones más a lo que es el problema de la enseñabilidad. Y capacitación pragmática docente, que pasemos más a una capacitación que derive en verdaderas y necesarias soluciones para nuestro campo educativo. De verdad que estoy muy agradecida. Para concluir, he tomado de Corintios 13, 4, 7 este versículo, porque me parece que como docente lo que en todo momento nos debe mover es el amor, pero este tipo de amor, este amor que es paciente, que es servicial, que no es envidioso, que no es fantasioso, que no se engríe, que es decoroso, que no busca su interés, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, pero se alegra con la verdad, que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca acaba. Concluyo con un pensamiento también que se deriva de esta carta a los Corintios, que para mí el acto educativo y la enseñabilidad debe ser por tanto un acto de amor, donde miremos al ser humano desde todas sus vertientes y contextos, siendo capaces de ponernos en el lugar de otro, para así lograr desarrollo mutuo y una transformación, que es lo que queremos en este país, que es lo que queremos a nivel mundial, que haya una transformación de los niveles de pensamiento de todos los seres humanos, para que podamos vivir en un país mejor. Gracias y espero que haya sido de su interés
y sobre todas las cosas que haya, y claro que sí, haya otorgado respuesta en el nivel investigativo acerca de lo que es la enseñabilidad, las relaciones pedagógicas docentes y en el contexto de la transcomplejidad. Buen día, muchas bendiciones.